Adentro tampoco hay luz es la novela de Leila Zuccari con reminiscencias de infancia y que se desarrolla en una zona de frontera entre el campo y la ciudad. Es una historia de familia, una historia de iniciación a la que a la nena que está entrando a la pubertad se le ofrecen modelos de lo femenino que le provocan aceptación o rechazo. Adentro tampoco hay luz cuenta la historia de una niña que es enviada al campo por su madre a la casa de una abuela que ella no recuerda y llega a un territorio ajeno y bastante hostil donde tiene que convivir con la abuela y una prima y empieza a adaptarse a ese nuevo mundo donde hay muchos animales y donde todo el tiempo se está corriendo la frontera. Me interesaba ver qué pasaba si ponían a convivir mujeres de distintas generaciones, pero muy particulares cada una. La abuela es despótica, cruel y despiadada desde el momento cero, pero al mismo tiempo está presente y cumple un rol de unificar, aunque sea de una manera no armónica y tradicional, porque si algo tienen también estas mujeres es que ninguna cumple con el rol, con el lugar común de la abuela que cuida y prepara tortas o la madre presente que sirve de sostén y de educadora, de acompañar a la hija, sino que todas están un poco trastocadas o corridas del eje de alguna manera. La casa no es como mamá me contó. No hay perros ni camas marineras. Unos bichos horribles me persiguen por todos lados y se me pegan al cuerpo. La abuela dice que la humedad los tiene a calzón quitado. Cuando llegamos mi prima dormía. Ahora desayuna carne. Mastica con asco, mientras la abuela le clava la mirada en los dientes y revuelve un mate lavado. Yo no quise comer. Les dije que me había llenado con el alfajor. Mi prima es hermosa y quiere ser vegetariana, pero la abuela no la deja. La obliga a comer carne y ella se traga las lágrimas y escupe sin que nadie la vea. Cuando crezca me gustaría ser como vos, le digo. Y la abuela me pega con el repasador de flores. Me quiere fea y carnívora para no sentirse tan sola. Al tiempo regresa la madre, pero viene acompañada de un novio, un hippie barbudo, que está en un proceso de desapego, no usa dinero, no habla, medita con los árboles y viene a poner un poco de tensión entre esas mujeres, pero si en algo encuentro un punto en común entre ellas es que todas están tratando de sobrevivir de alguna manera y de adaptarse. La madre, bueno, de pronto vuelve de un proyecto de alfabetización frustrado, de parejas que no funcionan y se pone a diseñar unas termas en el fondo de la casa haciendo un pozo, que es un delirio, pero es su manera también de seguir, más allá de las cosas que no funcionan. Y la abuela también, a pesar de toda esa fuerza que tiene, que también en algún punto es su manera de evitar el encuentro con la muerte que la aterra y que está presente todo el tiempo cuando le pide por favor en el cajón pintame, como todo, tener el control hasta después de muerta, ¿no? La niña viene de la ciudad, es de un territorio urbano, había ido en algún momento a lo de la abuela pero no tiene registro, así que se encuentra con un universo completamente nuevo que para ella tiene mucho misterio porque también tiene una mirada con lo pequeño, lo micro, los bichitos, el pasto, mira todo muy de cerca y empieza a tener una relación con el ámbito y la naturaleza, adopta un lagarto, tiene una amiga chancha. Sí, el territorio en sí también es un protagonista más de la historia, no es que es un escenario, sino que no podría estar esta novela ambientada en otro lado porque, bueno, la cosa de lo rural es muy fuerte y también esto del cambio, de ser una especie de trasladar, un ser trasladado a un territorio que no le pertenece y entonces cómo se adapta a lo ajeno. La niña va a observar, a espiar, digamos, desde un árbol a una familia vecina donde supuestamente es aparentemente una familia modelo, donde hay un padre, una madre, dos hijas, un perro. Pero bueno, lo que sucede es cuando empieza a mirar más de cerca cómo es su vida,
cuando escarbas un poco y ves lo que hay detrás de esa superficie, ella descubre que en realidad no existe una familia funcional y que el estereotipo de familia feliz también es un engaño. El padre es un violento, las hijas viven reprimidas por esa paternidad que está todo el tiempo controlando, y la madre también está tratando de mantener de alguna manera esa farsa. Que bueno, por otro lado sí es cierto que tienen un sostén, una contención mucho más fuerte, pero la carencia que tiene la niña de una familia integrada también le da la posibilidad de una libertad mucho mayor. Elegí el ámbito rural porque creo que no podría haber sido de otra manera. Como decía, el campo es un protagonista más y tiene un valor, es parte de la vitalidad de ese universo. Y por otro lado también hay muchas reminiscencias de mi infancia, porque mi papá vive en Exaltación de la Cruz, que son unos 80 kilómetros, y de chica yo tenía un poco la vida dividida entre la semana, la escuela, la vida urbana, y por otro lado la vida en el campo, que era un quiebre muy fuerte. Y también hace 25 años, 80 kilómetros de Buenos Aires, había lagartos, animales, yo juntaba renacuajos. Bueno, mucho de esa relación con los animales y con la tierra y de arrancar pomelos y probar cosas viene también de ahí, de cuando yo era chica. Hay mucho que tomé de ese territorio, sí. Yo cuando escribo en general busco mucho imágenes y fotos, ilustraciones, y en el proceso de escritura, ni siquiera iba por la mitad de la novela, encontré la serie de Renata Yuyen, Pajaritos en la cabeza, que me encantó, que son mujeres con pájaros y sombreros extravagantes. Y vi esa imagen y dije, bueno, si en algún momento la novela se publica, así como un pensar a largo plazo, me encantaría que fuera esta la tapa, porque sentía que resumía un poco la impronta. Es una niña, pero al mismo tiempo tiene los labios pintados de rojo, la cara medio oculta, y algo de lo onírico y lo oscuro mezclado con la inocencia, que creo que está presente en la novela y en las ilustraciones de Renata también. Así que yo sentía que esa era la tapa del libro, la representaba totalmente. Y bueno, cuando llegó el momento de definir la tapa, le escribí un mail directamente y ella, muy generosa, la verdad que me dio la tapa, así que fue un gran cierre de edición. Como vecinos de biblioteca, de Adentro tampoco hay luz, elegí Agua Viva de Clarice Lispector y Vagabundas de Fernanda García Lago. Agua Viva porque me cambió rotundamente mi ser como lectora. Me parece un libro fascinante, cómo construye una voz y una música con las palabras. Y también me pasa que releo muchos fragmentos todo el tiempo y siento que cada vez que entro al libro es como si me metiera en un bosque donde aparecen cosas nuevas todo el tiempo. Y creo que pase eso con un libro me parece maravilloso. Y Vagabundas de Fernanda García Lago porque fue el primer libro que leí de ella y el que me llevó a acercarme a su taller. Y Fernanda me acompañó mucho durante el proceso de escritura de esta novela, así que también la quiero tener ahí cerquita. Y bueno, es un libro también que me dejó pensando en muchas imágenes. El médano Manuel, que es un protagonista en sí, y esta fuga de Eusebia, que es la mujer que un día decide abandonar la familia y la vida doméstica y se va en una avioneta, se fuga de la casa. Me parece que ese ímpetu de libertad está buenísimo y es un libro que me encanta también cómo está construido desde la materia del lenguaje. Como lectura recomiendo La ciudad y la casa de Natalia Ginzburg, que lo volví a leer hace muy poco y bueno, me gusta mucho cómo construye a partir de los silencios y de lo que calla, ¿no? Creo que es un libro, es una novela epistolar que cuenta la historia de un grupo de amigos donde pasa de todo
Y está muy bueno como ningún personaje es blanco-negro, todo muestra como esa complejidad de las relaciones humanas. Y al mismo tiempo es un libro que construye desde lo que calla. Lo que pasa está entre la palabra, entre líneas todo el tiempo, y es algo que uno va armando. Y esa capacidad y la manera en que lo logra me parece genial. Y aparte también me pasa que es un libro que me quedan los personajes viviendo una vez que lo termino. Todavía están, Lucrecia, por ejemplo, está todo el tiempo en mi cabeza, presente. Los mantras modernos es una historia de ciencia ficción que plantea un futuro desplazado, torcido, en el que la palabra desaparecido adquiere nuevas connotaciones y todo confluye hacia una misteriosa fosforescencia. Las mejores ideas para empezar a escribir siempre me aparecen cuando estoy viajando. Por eso a mí me encanta siempre tener la excusa de tener que tomarme un colectivo, un avión o algún tren, porque ese es el momento en que las ideas de alguna manera empiezan a decantar. Me mudé de La Plata a Buenos Aires, me tomé el colectivo y me apareció esta idea de escribir sobre personas que realmente desaparecen, es decir, hay algo que de alguna manera se transformó en una especie de mecánica de mis libros, que llevar la metáfora a la realidad, digamos. El desaparecido que realmente desaparece no porque lo matan o lo torturan o lo secuestran, sino porque físicamente desaparece. Y eso está relacionado, digamos, con una búsqueda en mis libros que tiene que ver casi con lo arqueológico, con lo que desaparece, con lo que estamos en un mundo donde gracias a Internet creemos que todo siempre va a estar conservado, que va a haber un archivo perfecto donde todo se guarde, como la biblioteca de Babel, cuando lo que más me interesa con respecto a Internet y la digitalidad es todo lo que en realidad se pierde, digamos, lo que desaparece. Los mantras modernos es una historia sobre un chico y su abuelo que buscan al hermano menor del chico en un mundo donde todo desaparece, y al mismo tiempo la exnovia de este chico descubre una especie de vida que reside en los objetos. Todos, de una forma u otra, hablan de la fosforescencia como la cualidad destacada del paisaje. En algún momento se transformó en el nombre del lugar. Le cuentan que para reconocerse preguntan: ¿fuiste a la fosforescencia? Los ignorantes contestan: ¿qué? Y ellos dicen nada y siguen con sus cosas. Ella nunca fue, pero al menos no es ignorante. Tampoco lo considera un privilegio. Al fin y al cabo, si empezó a investigar, fue en busca del hermano de Masita. La fosforescencia en mi novela es una manera de trabajar con el cariño que sentimos por las cosas. Creo que, sobre todo en esta época, hay un placer quizás desmedido por lo nuevo, por lo limpio, y a mí me gusta lo que está usado, lo que heredamos, lo que está roto y vuelto a armar. Entonces desarrollé esta idea de la fosforescencia para trabajar con los objetos que nos rodean y que creo que tienen una historia para contarnos. Entonces, por ejemplo, un libro, cuanto más usado ese libro, cuando tiene el nombre de otra persona que lo usó antes, de alguna manera ese libro tiene más vida para mí. Si eso lo aplicamos al resto de los objetos o de cualquier cosa que nos rodea, sea un objeto digamos, de la naturaleza, un objeto creado por el hombre, creo que cuanto más usado esté, más historia tiene, más tiene para contarnos. Entonces, la fosforescencia es, dentro de la ficción que propone mi novela, una forma de poder dialogar con esa vida que hay en cada objeto. Los mantras modernos es una forma de tematizar Internet. Es algo en lo que intento hacer cada vez que escribo, porque siento que no está suficientemente representada nuestra relación con Internet, la dinámica de vivir en Internet.
Eso ya lo hice en mi primera novela, Los cuerpos del verano, y eso es algo que intento continuar en Los mantras modernos, y la forma de continuarla es un mundo donde Internet ya es omnipresente. Las personas no necesitan conectarse a aparatos, digamos, tipear en una computadora para poder estar conectados con los demás. Eso precisamente es algo que hacen los abuelos. A mí es una de las cosas que me interesa trabajar, que es cómo con las sucesivas generaciones la tecnología cada vez se vuelve más obsoleta, y en cada nueva generación ve a la tecnología de la anterior como algo totalmente precario, que es lo que nos pasaba a nosotros con nuestros padres, pero al mismo tiempo es lo que sienten nuestros hijos y sobrinos con las tecnologías con las que nosotros crecimos. Entonces, en el mundo de los mantras modernos, los personajes tienen una especie de dispositivo que se llama bindi, que es una rugosidad que uno puede implantarse en la frente y de esa manera estar conectado todo el tiempo y poder comunicarse con los demás. De alguna manera esto posibilita algo que es muy común en nuestra vida, que es todo el tiempo tener aplicaciones. En nuestro celular siempre tenemos una aplicación para esto, una aplicación para la otra, y yo quería imaginar un mundo posibilitado por la magia de la ciencia ficción, que es tener todas esas aplicaciones pero en el cuerpo mismo. El protagonista de la novela le dicen Masita, ese no es su verdadero nombre, pero es la forma con la que el resto del mundo le dice y él mismo se dice. Y es un personaje que está en una búsqueda porque cortó hace poco con su pareja y al mismo tiempo su familia está un tanto dispersa, disgregada a partir de la atomización natural, digamos, de las familias en nuestra sociedad, en este caso por perder al padre, por la demencia senil de su abuelo. Entonces este personaje se encuentra de alguna manera en una bisagra en su vida, mudándose, y lo que está en discusión es cuál es la idea de ser varón, qué significa ser varón, de la masculinidad, de cómo relacionarse con sus pares, cómo relacionarse con su expareja y sobre todo cómo relacionarse con su familia política. En mi novela la desaparición funciona como una forma de relacionarse con el propio cuerpo. Entonces muchos de los que desaparecen están en conflicto con su propio cuerpo, sean porque se sienten feos o porque se sienten que no encajan en la sociedad o que no tienen una utilidad. En cambio, la expareja de Masita, Sabrina, que trabaja como periodista, al revés, ella quiere de alguna manera como una arqueóloga poder encontrar qué es lo que está desaparecido, digamos, traer a la luz lo que está oscuro. Entonces por eso ella siente sentimientos contradictorios con respecto a la desaparición. Por un lado quiere descubrir lo que está oculto, descubrir lo que está desaparecido, y al mismo tiempo sabe o sospecha que probablemente ella misma tenga que desaparecer para poder alcanzar esa verdad, y no es algo que a ella le agrada. Entonces uno de los conflictos de la novela y el conflicto relacionado a Sabrina es que ella tiene que hacer algo que no le gusta para lograr hacer lo que quiere hacer. Yo creo que nuestra relación con la tecnología es bastante conflictiva porque, por un lado, nos permite realizar cosas y mejorar nuestra capacidad de vida de modos inconmensurables y cada vez está creciendo más, y al mismo tiempo puede transformarse, por supuesto, en algo destructivo, pero sobre todo creo que la tecnología nos está cambiando. Creo que la tecnología va a terminar cambiando lo que consideramos humano. Digamos, el ser humano cada vez está más cerca de lo que llamamos cyborg, es decir, una mezcla entre el humano y la máquina, donde no queda claro dónde empieza uno y dónde termina el otro. En ese sentido, creo que se puede ser optimista con respecto a la tecnología.
en relación al hombre, siempre y cuando entendamos que el hombre no necesariamente va a seguir siendo tal. A la hora de escribir un libro de ciencia ficción, o quizás, mejor dicho, de fantástico, para no centrarlo solamente en la ciencia ficción, sino en todos estos mundos alternativos que se parecen al mundo real, pero siempre tienen alguna divergencia, creo que hay muchas influencias, algunas por supuesto son obvias, como Philip Dick, pero creo que hay otras que creo que son todavía más interesantes, que es por ejemplo la literatura japonesa, la animación japonesa. Creo que es una cultura que tiene mucho para decirnos, por ejemplo, por la forma en que ellos se relacionan con los objetos, que se relacionan con lo que nosotros consideramos inerte. Creo que aprender japonés o aprender cualquier otro idioma, pero ese es el que a mí me gusta aprender, es una manera de aprender otro paradigma según el cual puede vivirse la vida. A la hora de elegir dos compañeros de estante para los mantras modernos, elegí dos libros muy diferentes entre sí, que precisamente es algo que me interesa, la distinción, la diferencia. Y entonces elegí por un lado Ilíada de Homero y por otro lado Conquista del Inútil de Werner Herzog. ¿Por qué ambos? Bueno, los dos tienen algo en común, que es la aventura. Creo que los mantras modernos, más allá de ser una novela de ciencia ficción, de fantástico, una novela sobre el internet, es una novela sobre la aventura. Hay una palabra que se utiliza mucho en los videojuegos, que es el concepto de quest, de búsqueda, y creo que tanto en las obras de Homero como Ilíada y Odisea hay una búsqueda que sea la conquista de la ciudad de Troya, o por supuesto en el caso de Ulises de volver a su casa. En el caso de Conquista del Inútil es el diario de filmación que escribió Werner Herzog mientras filmaba Fitzcarraldo, la historia de una persona que quiere arrastrar un barco sobre una colina para llegar a un río. Y los dos trabajan mucho, entonces, ¿cuál es el límite del cuerpo humano? ¿No? ¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo humano? En Ilíada, con relación a los dioses, a lo posible, al destino, a los hechos bélicos. En caso de Conquista del Inútil, con respecto al arte, a cuáles son las cosas que puede llegar una persona con tal de realizar un objeto artístico. En el caso de Herzog, para filmar una película sobre un tipo que arrastra un barco sobre una colina, efectivamente arrastrar un barco sobre una colina y filmarlo. Creo que son dos libros hermosos, ambos escritos de una manera muy particular, que sobre todo permite a uno encariñarse con los personajes y al mismo tiempo sentir que el entorno es diferente, sea por Troya o sea por la selva ecuatoriana. Creo que los mantras modernos están en ese lugar entre la guerra y la selva. Hay un libro especial que me gustaría compartir con todos los lectores, que se llama Watership Down, que fue traducido como La colina de Watership, que es un libro sobre conejos. Es un libro donde los conejos no son antropomorfizados, es decir, no tienen forma humana como en una película de Disney, sino que realmente se comportan como conejos, salvo que por supuesto tienen su propio lenguaje y precisamente emprenden una búsqueda porque su madriguera está por ser destruida, entonces tienen que salir a la búsqueda de una nueva madriguera y eso los lleva a la aventura, casi como si fuera El Señor de los Anillos, pero protagonizado por conejos. Y lo que más me gustó de ese libro es precisamente la sensibilidad del animal, el talento del autor de poder ponerse en otro rol, que es el rol del conejo, cuya vida se basa en el miedo, que el miedo es lo que le permite sobrevivir y al mismo tiempo estos personajes, estos conejos, obligatoriamente están obligados a enfrentar su miedo porque tienen que salir a buscar un nuevo hogar. Creo que es un libro hermoso
para todas las edades. Es un libro supuestamente escrito para chicos, pero que realmente tiene momentos que quizás solamente lo puedan entender los adultos, y precisamente en ese lugar entre la infancia y la adultez, entre lo animal y lo humano, es que está la mejor literatura.